Ronda Mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro. Muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti. Eduardo me está acompañando, Jonah en controles. El saludo para la audiencia y bueno, y la alegría de este reencuentro con todos ustedes que semanalmente se registra gracias al respaldo de Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril, esquina Ayacucho, o la otra pegando la vuelta, la de Ayacucho y 19 de abril. La 17 calidad en carnes con cortes de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros, joyería y relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Tentaciones, roticería, confitería Washington 1110, casi 19 de abril. Óptica Claro, 19 de abril 876, entre Sarandí y Leandro Gómez, para la atención de su visión y su capacidad auditiva. Y Kentia Plantas, el oasis del centro, en Leandro Gómez 1066. A quien rescataba de su soledad. Recordamos que el próximo jueves, último jueves de este mes, estaremos realizando el sorteo entre la gente que ha llamado al 099-934-676 para indicar qué calle quiere que se trate en este programa. Repito, el número 099-934-676. Simplemente me ponen, quiero que hable o quiero que trate la calle tal. Su nombre de pila y estará participando del sorteo. Y el ganador de ese sorteo, porque es un único ganador que se va a llevar todos los premios, se hará de un ejemplar de mi libro Calles de mi ciudad, donde están los 111 nombres propios de las calles de Paysandú. También un postre de tentaciones, una botella de vino de Salón Mariana, un ramo de flores de Kentia Plantas, una orden de compra por 300 pesos de la 17 y una atención, un obsequio de joyería y relojería de Pablo Benítez. Para derramarlos en esta canción. Bueno, y se siguen acumulando nombres para que se haga la recorrida. Pienso que con los que tenemos acá vamos a llegar hasta fin de año para poder complacer a todo el mundo. Pero bueno, están registrados y van a participar todos del sorteo. Mensajes de Lucía, termina en 067. Me gustaría que se converse de calle Colón y también que se pueda interpelar sobre su posible cambio de nombre, ya que no está bueno tener una calle con ese nombre. Bueno, esta solicitud de Lucía se agrega a la de Pablo, que quiere cambiar también, o no está de acuerdo, no sé si cambiar, pero no está de acuerdo con el nombre que le pusieron allá en el barrio El Roble a la proyectada. Después tenemos otro celular que termina 676, no es el mío, 676. Silvia dice, me gustaría que hablara sobre la diagonal que se llama igual que usted, Francisco de Bali. Para mí es el autor de la música del himno uruguayo. Sin embargo, en el crucigrama de la prensa local pusieron que era Quijano. Bueno, ya vamos a hablar sobre este tema. Yo hacía mención recién a Pablo. Nosotros prometimos la semana pasada contactarnos hoy para que él alegara el por qué quiere que se vuelva al nombre que la población del barrio El Roble la distinguió siempre a esta calle, que le decía El Roble, porque había un roble en el medio de la calle.
Pero bueno, hemos tratado de contactarnos en la mañana de hoy, no ha sido posible, vamos a insistir a ver si dentro del programa lo podemos realizar. Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, o pegando la vuelta, la de Ayacucho y 19 de abril, con artículos de almacén completísimo surtido, pero además bebidas, tanto finas como refrescos, lácteos, postres, helados, leña, carbón, recarga de celulares, amplísimo horario desde las 6:30 hasta la hora 22, acepta tarjetas, puede realizar su pedido en caso de no poder concurrir al 4723-5129 y avisa y también puede pagar en su domicilio con tarjeta. Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, o la otra, la de Ayacucho y 19 de abril. Bueno, sí, ha provocado comentarios y polémica el crucigrama que apareció hace unos domingos atrás en la prensa local, donde la pregunta era quién es el autor de la música del himno uruguayo y la respuesta que ponía era Quijano. Como recordando una vieja situación de fines del siglo XIX, cuando se decía por el decreto de Joaquín Suárez que Quijano era el autor de la música, cosa que después renombrados profesores, músicos y estudiosos de música determinaron que era imposible que un guitarrista aficionado que tocaba de oído pudiera realizar nada menos que la música del himno uruguayo. Sobre este punto tenemos una nota muy interesante, aprovechando la presencia en Paysandú de una eminencia musical, concertista, profesor, pero eso más adelante. Ahora, como dice la oyente, por las dudas, para refrescar la memoria, vamos a los datos sobre este personaje cuyo nombre figura en el nomenclátor de Paysandú desde 1972. Ya lo dimos a conocer cuando hablamos de las diagonales que tenía Paysandú, porque precisamente su nombre es de una de las diagonales que tiene nuestra ciudad. En este caso, la diagonal antiguamente era conocida como Diagonal 400. Deben recordar que yo les comenté que de las 5 diagonales que tiene Paysandú, 3 tienen nombre. La 200, Alfredo Piñat. Después tenemos la diagonal 300, doctor Edelberto Fortunato. Y la diagonal 400, Francisco J. de Bari, dice el decreto. Era Francisco José, su nombre completo. Y bueno, Francisco José de Bari tuvo el mérito de haber creado la música del himno nacional uruguayo y de ahí el homenaje. Nació el nombre es medio difícil de pronunciar, yo lo voy a pronunciar como lo tengo escrito acá, Quineen con 2E o Quinen con 2N, que era por entonces parte de Hungría y nació el 26 de julio de 1791. Estudió música en su país, formó parte de las bandas de aquel entonces y posteriormente, a los 29 años, viajó a Italia para perfeccionar sus conocimientos musicales con los más afamados maestros de música de aquella época. Ocupó cargos de maestro de capilla y de música mayor en los regimientos de Savona y Cerdeña. Se casó con una italiana, precisamente, Magdalena Mañasco, quien le dio 5 hijos, de los cuales fallecieron 2. Sobrevivieron 2 mujeres, Ana y Victoria, y un varón, José. Una mención aparte con respecto a José. Fue traído por Pinilla a Paysandú allá por el año 1860 para que ordenara y formara una banda acá en Paysandú. A tal punto lo apoyó que trajo desde Brasil instrumentos y uniformes para los integrantes de la banda. Pero eso es harina de otro costal. Volvemos a Francisco José. Por 1838 embarcó hacia América, siendo su intención radicarse en Brasil. Pero al llegar, y debido a una epidemia en ese país, siguió viaje hasta Montevideo. Se fue haciendo de prestigio poco a poco en la capital de nuestro país por sus conocimientos musicales y fue designado músico mayor de la banda del presidente Rivera. En tal carácter, participó de la batalla de Cagancha, inspirándose en la cual compuso su sinfonía orquestal Poema Sinfónico Batalla de Cagancha.
Peritos musicales dicen que por ahí ya se ven atisbos del himno. Vamos a ver. Entre 1841 y 1848 estuvo al frente del primer teatro de Montevideo, la Casa de Comedias. Dirigió la orquesta que inauguró el Teatro Solís, acompañándolo en esa oportunidad su hijo José, que solo tenía en ese momento 15 años. Francisco José, húngaro como dijimos, falleció en Montevideo el 13 de enero de 1859, dejando un legado de 143 partituras que abarcan los más variados géneros musicales. Quentia Plantas, Plantas y Flores, Leandro Gómez, 1066. Por Era callejero por derecho. Quentia Plantas, Plantas y Flores, Leandro Gómez, 1066. Por curiosidad o por interés, pase y vea. Amplísima variedad de plantas para interior o para exteriores. Flores en un verdadero estallido de colores. Son una fiesta para la vista. Para una atención que usted va a tener, para un obsequio, prepara también y apronta ramos florales. Además, semillas para huerta, para jardín, hay árboles de cítricos y puede también hacer consultas a través del 4722-3206 o del celular 091-031-900. Fiel a su destino y a su parecer. Bueno, y decíamos del tema que se suscitó en Paysandú, los comentarios por esa resolución del crucigrama que adjudicaba la creación del himno uruguayo a Quijano. Hace algunos días atrás comenzó en Florencio Sánchez una serie de representaciones, de proyecciones, de óperas, y en la primera, la Traviata, estuvo presente alguien que sabe bastante de música, que explicó en qué consistía la mencionada obra. Y vamos a hablar con él. Bueno, y conocida toda la historia que pudimos aportar de Francisco José de Bari, causó extrañeza en Paysandú una publicación del diario local donde en la parte de entretenimiento, en el crucigrama, ponen como interrogante quién era el autor de la música del himno nacional uruguayo. Está archi reconocido que fue de Bari, pero en la resolución del crucigrama decía Quijano. Y yo recuerdo, se los he comentado a ustedes, estimados oyentes, que hubo años atrás un diferendo entre quién era el autor, si de Bari o Quijano. Y para dilucidar este tema, recurro a alguien erudito, profesor, maestro musical, y aprovechando su visita a Paysandú lo entrevisto para que me aclare a mí y sobre todo a la audiencia sobre esta situación bastante engorrosa. Julio César Huertas, muy buenas, gracias por atendernos. Muchas gracias, es un placer estar aquí en la radio y justamente para hacer justicia con la figura de Francisco José de Bari. He sabido que lamentablemente el primer decreto que se hizo durante el gobierno de Joaquín Suárez atribuía erróneamente la composición del himno nacional al joven oriental Fernando Quijano. Posteriormente de ese decreto, Francisco José de Bari le llegó a sus oídos esta afirmación errónea y entonces sacó un artículo en el diario en donde establecía no solamente los testigos que habían sido de que él había escrito el himno, sino que lo ponía el propio Fernando Quijano, que pudiera desmentir lo que había sido firmado en dicho decreto. Nunca Quijano hizo una respuesta porque sabía muy bien que él nunca había compuesto el himno. ¿Cuál es la participación de Quijano en el himno? Fue esta. Cuando Francisco Aquiuña Figueroa hace la letra, que era una letra más bien para nuestra época, un poco con términos bastante antiguos que se usaban en aquel momento, precisaba que se le tradujera para que de Bari pudiera darle lo que quería en base a la letra en música. Entonces, como de Bari no dominaba lo suficientemente el español, porque le hablaba perfectamente el alemán y el italiano, fue que se le explicó
lo que era el texto de Francisco Acuña Figueroa. Esa es la única participación del señor Fernando Quijano. Ahora, la música, no hay nada que sea de Quijano, porque Quijano no sabía componer, era un músico que tocaba instrumentos de oído, había trabajado en el teatro, pero no tenía la capacidad. Si ustedes observan, el himno nacional nuestro es el himno más largo del mundo. Está programado como si fuera un aria de ópera. Tiene una introducción muy extensa, la parte del coro y un solo. Nunca podía haber sido escrito por una persona que no tuviera los conocimientos suficientes como para poderlo hacer. Está más que demostrado. Y les cuento una anécdota personal, que tuve la suerte de conocer al gran maestro Hugo Balso, que fue el que definitivamente dio la prueba contundente de que era Francisco José de Bari. Lauro Ayestarán, que en ese momento era director de la parte de musicología del Museo Romántico, fueron a ver el archivo de Luis de Bali, donde se encontraba todo el material que pertenecía al autor del himno. Cuando vieron todo el material, y Balso, que era el más capacitado en ese sentido porque era un excelente instrumentista, porque al principio venían con la idea de adjudicar la autoría del himno a Quijano. Entonces le dice Balso a Ayestarán: pero Lauro, ¿no te das cuenta? Este es el autor del himno, porque cuando de Bali compone por la batalla de Cagancha justamente la obra que es el antecedente del himno, ya en la parte de la sorpresa hay momentos que son compases exactos que anticipan la creación del himno nacional. De Bali fue tan generoso con el Uruguay que cuando se pidió a extranjeros que tenían que componer la obra, hizo 3 himnos para el Uruguay. 2 fueron desechados. Uno de ellos fue llevado al Paraguay y es el himno que tienen nuestros hermanos paraguayos. Francisco Acuña Figueroa hizo una lamentable acción cuando llevó su letra, para que su letra fuera coronada como la letra del himno paraguayo, pero sin decir que la música era de Francisco José de Bari. ¿Qué sucedió? Por muchos años se atribuyeron muchos autores erróneamente en el Paraguay, hasta que vino un gran compositor paraguayo de origen alemán, que fue el verdadero que hizo las grandes investigaciones y que llegó a la conclusión fidedigna que el autor del himno del Paraguay era Francisco José de Bari. Si ustedes observan y escuchan la versión en YouTube del himno paraguayo, cuando viene la parte del coro, tiene la misma medida métrica que tiene el himno uruguayo. O sea, de Bali nunca cobró nada, porque por haber hecho el himno, esto lo aclaro porque a veces muchas personas erróneamente se piensan que Agadu paga a los familiares de Bali por derechos de autor. Nunca la familia de Bali cobró un centavo por ser descendientes de Francisco José de Bali. Y eso lo quiero aclarar porque ya tuve un altercado con una familiar hace mucho tiempo, directa de Quijano, en la que me insistía que la familia de Bali se había enriquecido con los derechos de autor que le daba Agadu por el himno nacional. Los himnos nacionales de todo el mundo no pagan derechos de autor. Eso es una aclaración que quiero hacer. Y otra aclaración también importante, porque hay detractores de Bali que tuvieron la osadía de decir que de Bali había plagiado a la obra de Donizetti, Lucrecia Borgia, una ópera que se había representado en Montevideo. Esto es una falsedad totalmente. Para que haya un plagio tiene que haber 8 compases. Lo único que tiene el himno nacional en la parte del coro con respecto a la estretta de la ópera Lucrecia Borgia es 1 compás y medio. Por lo tanto no hay plagio. Ahora, si ustedes observan los himnos realizados para Argentina y Brasil, van a ver que, si bien tampoco no llega a ser un plagio, hay muchos más compases en los de ellos de otros autores. Y les pongo el ejemplo. En el himno argentino hay una alusión, prácticamente casi que son 4 compases y un poquito más, a la sonatina del compositor romano Muzio Clementi, el gran rival de Mozart, al cual Mozart venció. Con respecto al himno brasileño, ustedes van a encontrar que en la sonatina de Antón Diabelli, compositor austríaco,
también fue de allí la inspiración que dio a Francisco Silva para hacer el himno nacional brasileño. Pero les voy a poner un ejemplo más curioso que a ustedes les va a llamar más la atención. La tan famosa marsellesa, que la letra sí pertenece al francés Roger de Lisle, es copiada completamente, y ahí sí el plagio es total, de una obra de un compositor italiano, Giovanni Battista Viotti. Ustedes lo van a poder encontrar en YouTube, donde dice autor e impostor. Y el autor era un gran compositor italiano que apoyaba el régimen monárquico de Luis XVI y María Antonieta, por lo cual él tuvo que emigrar a Inglaterra, debido a que si no hubiera terminado como María Antonieta y el rey en la guillotina. Esa obra, totalmente, que es para violín con una orquesta de cámara solista, justamente fue plagiada y se le puso la letra que ustedes conocen como la marsellesa. Creo que con estas aclaraciones... Perfecto, amplísima la aclaración. Julio César Huertas, muy amable, ha servido muchísimo. Muchas gracias a ti y, como siempre, a la audiencia, muchas gracias por estar en este programa, que es para que todos nos enriquecemos con los conocimientos de nuestro amigo Francisco a través de toda la historia de Paysandú. Muy bien, quedó bastante claro, supongo. Vamos por otras calles. Hay tentaciones y tentaciones que son irresistibles. Estas son las delicias de Tentaciones. Confitería, roticería de Washington 1110, casi 19 de abril. Tortas, postres, pero además en este año se destacan los alfajores. Están los rellenos de maní y chocolate, de frutilla, el tradicional, o sea, masa rellena con dulce de leche, cobertura de chocolate, y el Habana, este sí, delicioso, chocolate y naranja, dulce de leche. Todo esto lo puede ver, comprar, adquirir y gustar en Tentaciones. Si no puede concurrir personalmente, mediante la aplicación correspondiente, usted puede tener acceso al mismo. Y puede pagar con tarjeta. Tentaciones, Washington 1110. La siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Bueno, nosotros tenemos una riqueza, un tesoro realmente de un valor incuestionable. La vista y el oído. Y estos dos sentidos son atendidos nada más y nada menos que por Óptica Claro, en 19 de abril 876 entre Sarandí y Leandro Gómez. Si su consulta es por la vista, solicite incluso una pesquisa visual. Ahí está Óscar, que en forma totalmente gratuita le estará atendiendo e indicando si es necesario la consulta con el oftalmólogo. De ser así, una vez que tenga la receta, vuelva a 19 de abril 876, Óptica Claro. Si su preocupación es el oído, bueno, puede solicitar la atención personal de la licenciada Loana Vázquez a través del teléfono 4723-8139 o el celular 099-933-609. Y ella le estará indicando si es necesario que deba recurrir entonces a los audífonos. Óptica Claro, 19 de abril, 876. Y vamos a una rápida recorrida por la diagonal Francisco de Bari, que ya la tratamos, pero a raíz de este tema de la última semana conviene recordar algunas cosas. Es una diagonal que se desplaza desde el sur hacia el noroeste. En el comienzo, en la intersección de la mencionada avenida con Colón, hay ahí un monumento al tercer ángel, cosa que la gente pasa, mira y no tiene la menor idea. Entonces yo voy a recurrir al trabajo realizado por el doctor Jorge Pedoja Norbis en una publicación que se llama Estatuaria y Monumentos de Paysandú. Y precisamente sobre este dice: descripción: ángel de metal con las alas desplegadas en vuelo y unos rollos de papiro en su mano.
sostenido por varillas que se asientan en un mapa de Uruguay en hierro. La placa reza en conmemoración del centenario de presencia en Paysandú de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1896-1996. En ese año precisamente se colocó y se desconoce quién es el autor. Desplazándonos por esta diagonal, la vemos que es una vía de tránsito con dos vías, vale la redundancia. Cantero Central, y continuando hacia Avenida República Argentina, vemos que pasamos frente a uno de los ingresos del cementerio central. Al llegar a Ituzaingó, nos encontramos también con algo que mucha gente desconoce, y es el monumento a la danza charrúa y la puerta de Baimacá. Y dice Pedoja en su trabajo: es un monumento en piedra alaja en forma de puerta, con la figura de una punta de lanza indígena en la parte superior. No es arqueada, no es recta, es como una especie de punta, y llama la atención. Y a su costado hay una lanza de hierro, y del otro lado una placa en granito que reza lo siguiente: Intendencia de Paysandú, 1811, 8 de octubre 2011, en el bicentenario de la Revolución Oriental, rinde homenaje a quienes lograron la reconquista de la villa con un grupo de indios charrúas al mando del comandante José Carranza. Y está el nombre del intendente de ese momento que hizo la inauguración, Bertil Ventos. Y con respecto a ese hecho histórico, recurro al libro Paysandú en escorzo histórico, de Aníbal Barrios Pintos. Y voy a compartir lo que expresa sobre esa recuperación de la plaza de Paysandú. Dice: el 8 de octubre de 1811, las armas patriotas toman Paysandú sin oposición alguna, por haberla abandonado el comandante Benito Chaín ante el avance patriota. Así describe ese episodio el propio capitán Carranza. Desde el arroyo de la Leche continué mi marcha con indecible trabajo por la escasez de las caballadas, hasta el puesto de don Benito Chaín, que estaba ahí donde hoy es San Javier, donde esperé reunirme con la división de don Baltasar Ojeda, que vino el día 5 a las 4:30 de la tarde, en cuya hora salimos en dirección a Paysandú, y reunido el día 8 con 28 charrúas al mando del caciquillo Manuel Artigas y varios vecinos, avanzamos al pueblo, habiendo la división de Ojeda cercádola por 3 puntos en la parte opuesta, y yo por el lado de la entrada real con la segunda división. Y continúa: pero cuál no fue mi sorpresa cuando vi el pueblo totalmente desocupado y saqueado en su extremo. Los marinos, luego que tuvieron noticias de nuestra dirección, con el auxilio de 30 portugueses que le quedaba, se reembarcaron, robaron las tiendas, pulperías, casas particulares, y últimamente tan horrorosa fue esta escena ante mis ojos que vacilaba si sería este pueblo el de Paysandú, pues parecía un mísero desierto. Esta es la información que el propio Carranza, al mando de los charrúas, ocupó Paysandú, recuperándola momentáneamente. Después volverían los portugueses, como es sabido y ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Y en la continuación de nuestro recorrido por la diagonal, llegamos a República Argentina. Y ahí nos encontramos también con la cruz misionera. Dice Pedoja en la descripción de este elemento: cruz en madera reforzada con hierro. En la parte horizontal superior tenía la leyenda INRI, traducido del latín Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, con base de material y rodeada de una reja cuando estaba emplazada en una casa particular, un poco más hacia el este, pasando la diagonal hacia lo que vendría a ser Enrique Chaple. Recuerdo esa situación. Y ahí, en ese lugar, en otros tiempos, hubo un molino
de Perocio, que padeció un incendio, fue devastado y desapareció el molino, como ha ocurrido con tantos molinos en nuestro departamento. En otros tiempos, ahí era el circuito de la Cruz. Se realizaban competencias de ciclismo, también de automovilismo, y la gente lo debe recordar con ese nombre. Dice, está ubicado en Avenida Francisco de Bali y Avenida República Argentina, y anteriormente se encontraba 15 metros al este por Avenida República Argentina. Fue inaugurado en 1888. No se sabe exactamente su ubicación ni quién lo realizó. Se comenta que fueron unos curas misioneros que anduvieron por Paysandú por aquella época. Nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Para regalar, o para hacerse un gusto, regalarse usted mismo, puede encontrar anillos de plata, cadenas de plata, pulseras de plata. En cuanto a bombillas, bombillas de plata también con incrustaciones en oro, bombillas de alpaca, de acero inoxidable, y además está decir, relojes de las más afamadas marcas mundiales. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. La 17 calidad en carnes con corte de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Milanesas, tanto de carne como de pollo, pero además, y esto es muy importante, milanesas especialmente elaboradas para celíacos. Ni qué decir, dentro de la máxima higiene, pero además resguardando toda contaminación con gluten. Y no por eso cuesta más, ¿eh? La 17 calidad en carnes con cortes de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Bueno, pese al esfuerzo de Jonah, no pudimos tomar contacto con Pablo. Habíamos pactado hace algunos días la entrevista hoy para que él diera su parecer del por qué quiere que la calle que hoy se llama San Antonio María Llanelli tenga el nombre con que la población ahí de ese barrio siempre lo denominó, que era El Roble. Fue imposible el contacto, nuestras disculpas en tal sentido, y bueno, nosotros acá ponemos punto final al programa del día de hoy. Una cosita más antes de irnos. Recuerden que el jueves pasado hicimos una nota con la gente de Asdopay, porque ese día tenían la degustación de productos tradicionales en la ranchada del Paysandú Golf Club. Ayer estuve conversando con la gente, contentísima, un éxito total. Cerca de 300 personas estuvieron participando con el consiguiente apoyo económico para ellos, para poder seguir adelante con esta tarea. Y qué interesante lo que ha ocurrido en los últimos programas. El jueves anterior, conversando con la gente de Dame tu Mano. El pasado, con lo de Asdopay. Y ahí está demostrando cómo en Paysandú tenemos gente que se preocupa por los demás, que trabaja incansablemente para poder solucionar situaciones, temas delicados de algunos habitantes de nuestra ciudad que tienen sus problemas. Pero el Paysandú responde, y eso es lo más importante. Queríamos culminar el programa del día de hoy con este reconocimiento para todos. Nos encontramos dentro de una semana. Hasta ese momento. Muchas gracias. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.